La primera aplicación que quiero discutir con ustedes es el campo eléctrico de una placa infinita uniformemente cargada. No hay que asustarse por el nombre, parece complejo, pero en realidad es tan sencillo como un plano, como por ejemplo podría ser este pizarrón, que está uniformemente cargado. Es decir, las cargas eléctricas están distribuidas uniformemente. En vez de concentrarse en un lugar, por ejemplo, en vez de estar todas concentradas en una esquina, están todas desparramadas y distribuidas uniformemente. Y lo de infinito se refiere a que es muy grande en comparación con las dimensiones en donde nosotros vamos a estudiar el campo eléctrico. En definitiva, esto es para tratar de no complicarnos con los efectos que puede tener el borde de la placa. Es decir, vamos a estudiar el campo eléctrico en la zona donde está la superficie plana, grande, y no donde están los bordes, porque ahí el análisis se vuelve un poco más complejo. Vamos a empezar dibujando una placa. Le voy a dibujar en perspectiva. Esa placa tiene un área A y imaginemos que tiene una carga Q mayúscula. Para no complicarnos, como siempre, vamos a considerar que la carga es positiva y, como habíamos dicho, está uniformemente distribuida. Imaginemos que yo quiero estudiar el campo eléctrico en un punto P, aquí adelante de la placa. Entonces, según lo que hemos estado viendo, esto de dividir el área en pequeños trocitos, yo podría tomar en primer lugar una recta perpendicular a la placa y podría tomar una pequeña porción de esta área, un elemento diferencial que le vamos a llamar ds1, y lo podríamos considerar como una pequeña carga, un dq1. Esa pequeña carga se comporta como si fuera una carga puntual dentro de la placa. Y el campo eléctrico de una carga puntual es muy fácil de estudiar. Nosotros ya habíamos dicho que lo que tenemos que hacer es trazar una recta y decimos, como esto es positivo, que el campo eléctrico apunta para acá. Y a ese primer campo le podría llamar DE1, diferencial de campo 1. ¿Quién lo genera? Esta carga que está acá. De la misma manera, yo puedo encontrar para cada uno de estos diferenciales de carga, yo siempre puedo encontrar uno simétrico. Puedo encontrar un ds2, es decir, un elemento diferencial de área 2 que va a tener un diferencial de carga 2. Recuerden que la palabra diferencial se refiere a pequeña porción, una pequeña carga Q1 y una pequeña carga Q2. Y entonces, ¿qué va a generar esta pequeña carga? Por simetría, y ahí empezamos a entender esto del alto grado de simetría. Como vemos, es simétrico respecto a esta recta que yo dibujé, esta carga que está acá, y por simetría el campo eléctrico apunta ahora para acá arriba. ¿Sí? De manera que esta recta queda como en la bisectriz de estos dos vectores. Este sería DE2. Este sería un vector que apunta para acá, este un vector que apunta para acá. Y según lo que hemos aprendido en nuestros cursos de mecánica, nosotros para sumar estos dos vectores y ver hacia dónde apunta el vector resultante, lo que tenemos que hacer es el método del paralelogramo, es decir, sumar estos dos vectores y ahí obtendríamos el campo total. Y eso podríamos hacer con todos los elementos diferenciales y entonces el campo siempre quedaría apuntando en esta dirección, es decir, el campo eléctrico termina apuntando en la dirección perpendicular a la placa. Lo mismo pasa hacia atrás, es decir, hacia aquí el campo eléctrico apunta para acá atrás. Y bueno, y eso lo podría extender a todas las rectas que yo quisiera. Terminaríamos demostrando entonces que el campo eléctrico es perpendicular a la placa. Volvemos a pasar todo en limpio. Tenemos la placa y la carga uniformemente distribuida. Recuerden que los dos factores importantes acá, las dos magnitudes importantes son el área de la placa y la carga. Vamos a definir
una nueva magnitud que relacione no tanto la carga, sino cómo está distribuida la carga en esa placa. ¿Sí? Y bueno, vamos a definir lo que es sigma, que es la densidad superficial de carga. Y como lo dice la palabra, la densidad superficial, en este caso de carga, ustedes lo pueden interpretar como la manera en que está distribuida la carga en toda esta superficie. Cuando la densidad es alta, significa que en un pequeño tramo, en una pequeña superficie, hay mucha carga. Y cuando la densidad es baja, significa que hay pocas cargas distribuidas a lo largo de esa superficie. Es como la densidad de población. Cuando la densidad de población es muy alta, significa que viven muchas personas en un área pequeña de una ciudad. Y cuando la densidad de población es baja, significa que viven muy poquitas personas distribuidas en una gran superficie, por ejemplo en el campo. Bueno, esto es lo mismo pero con cargas eléctricas. ¿Cómo se define la densidad superficial de carga? Bueno, como toda densidad siempre es un cociente, y en este caso sigma se define como el cociente entre Q, que es la carga de toda la placa, dividido el área. Así de sencillo. Observen que la letra sigma, minúscula, es como una especie de O con un palito así para el costado. Esto es sigma minúscula. ¿Sí? Así que definimos una nueva magnitud que es la densidad superficial de carga. Vamos a ver dónde aparece después esta densidad superficial y vamos a ver para qué me sirve. En principio va a ser un dato que nosotros vamos a dar de la placa. A veces nos suelen dar la carga, a veces el área, pero si es un área difícil de hallar, es complicada, no es un rectángulo ni una circunferencia, nos suelen dar directamente sigma para no complicarnos con el cálculo de esa área. Perfecto. Ya definimos sigma, la densidad superficial de carga, lo dejamos guardadito por ahí y vamos a ver dónde aparece ahora. Otra cosa que analizamos hace un ratito fue que el campo eléctrico de una placa es perpendicular a su superficie. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos, si queremos conocer el campo eléctrico de esta placa, queremos ver de qué depende, vemos que tiene un alto grado de simetría. ¿Por qué? Porque todas las líneas de campo eléctrico son paralelas entre sí. Y además, como las cargas están uniformemente distribuidas, podríamos pensar que el campo eléctrico también es bastante parejo, es bastante uniforme. Vamos a ver si lo podemos demostrar a eso. Pero en principio, recuerden que nuestro objetivo es tratar de determinar cuánto vale el campo eléctrico de esa placa. Entonces lo primero que tengo que analizar para poder aplicar la ley de Gauss es la superficie gaussiana que yo voy a elegir para poder envolver este cuerpo. Y esto es una placa, esto es como un pizarrón, una lámina metálica, una hoja, y nosotros tenemos que pensar cómo envolveríamos esta placa para que el campo quedara bastante parejo, simétrico respecto a esa superficie. Si nosotros eligiéramos de vuelta una esfera, una burbuja, como habíamos hecho en los anteriores videos, veríamos que esa burbuja en algunos puntos tendría una distancia diferente a otros, entonces no quedaría muy simétrico respecto a esto. Podríamos pensar también un cilindro que envuelva, pero tal vez tendríamos algún problema. Entonces lo que yo voy a hacer es envolver esto con otro color, lo voy a envolver en una especie de caja, una especie de prisma. Un prisma donde dos de sus caras sean precisamente paralelas a las caras de mi placa. Este prisma, como todo prisma, una especie de dado, tiene 6 caras. ¿Sí? Pero a mí las dos caras que más me interesan son la cara 1, que está por acá, y la cara 2, que está por aquí. ¿Sí? Está para acá, la cara 2, acá atrás. Después tenemos la cara 3, la cara 4, la cara 5 allá atrás, la cara 6, la de abajo. ¿Sí?
Pero, ¿por qué son tan importantes estas dos caras y las otras no tanto? Y bueno, hay que recordar lo que hablábamos hace un rato de que el campo, de cómo es el campo en relación a la superficie. En el caso de la cara 1 y la cara 2, el campo eléctrico atraviesa perpendicularmente a la superficie. Y por lo tanto habíamos visto que cuando sucede eso, el flujo de campo eléctrico es máximo. Y si ustedes ven acá, en las caras 3, 4, 5 y 6, las de los costados, donde están justamente los bordes de la placa, como el campo eléctrico apunta paralelo a esas placas, por lo tanto el flujo en cada una de esas caras es cero. Resumiendo, se anula el flujo en todas las caras, excepto en la cara 1, que es la que está en el frente de la placa, y en la cara 2, que es la que está detrás de la placa. Entonces, lo que podemos hacer es pensar al flujo de campo eléctrico como la suma del flujo 1, que es el flujo en esta cara, más el flujo 2, el flujo acá atrás, más el flujo 3, el de esta cara de acá, más el 4 y así hasta el flujo de la cara 6, que sería el de acá abajo, pero dijimos recién que del flujo 3 al flujo 6 todos los flujos se anulan, es decir, todo esto vale 0. Por lo tanto, los únicos dos flujos que me queda para calcular son el de la cara 1 y el de la cara 2, como dijimos. Y ¿cómo se calcularía el flujo de campo eléctrico en cada una de esas caras? Bueno, pensemos en la cara 1. ¿Sí? Nosotros vemos que esta caja, este prisma, tiene, ¿sí?, un área igual al área de la placa. Y según lo que habíamos dicho, en situaciones donde hay alta simetría, como en este caso, el flujo se calcula sencillamente E multiplicado por A. Campo eléctrico por área. Aquí está lo que estamos buscando. Más el flujo de la cara 2. Y si vemos es exactamente lo mismo. Por simetría también, el flujo en la cara 2 es igual al flujo de la cara 1. Por lo tanto, también es E por A. Pasando en limpio, entonces nos queda que el flujo de campo eléctrico es 2 por E por A. Y según la ley de Gauss, habíamos dicho que el flujo de campo eléctrico es igual. Vamos a anotar por acá la ley de Gauss. Carga encerrada sobre epsilon sub 0. Esto ya lo sabíamos, ¿sí? Es la ley de Gauss precisamente. Esto es un dato que ya teníamos. Por lo tanto, el flujo de campo eléctrico total, neto, va a ser igual a la carga encerrada por este cubo de acá, por este prisma. Y vemos que la carga encerrada es precisamente la carga de la placa, con mayúscula, sobre epsilon sub 0, según la ley de Gauss. Así que nos queda una ecuación y me voy a concentrar en esta parte. Voy a pasar en limpio todo y me voy a concentrar en esta parte a ver si puedo despejar el campo eléctrico. Traten de hacerlo ustedes, ¿sí? Pausen el video y traten de despejar el campo eléctrico de acá a ver qué obtienen. Bien, 2 por E por A, esto era el flujo neto, es igual a la carga encerrada, que es Q, sobre epsilon sub 0. Mi objetivo, despejar el campo eléctrico. Si yo despejo E de acá, el 2 que está multiplicando y el área que está multiplicando pasan dividiendo para acá. Por lo tanto, el campo eléctrico pasado en limpio sería Q sobre 2 por epsilon sub 0 por A. Es decir, el 2 y el A pasan para acá abajo, ¿sí?, multiplicando a epsilon sub 0. Y hoy habíamos definido a la carga sobre el área como precisamente la densidad superficial de carga sigma. Por lo tanto, ¿sí?, este término que está acá, Q sobre A, es sigma. Y yo puedo escribir el campo eléctrico, lo puedo escribir así obviamente, pero lo vamos a encontrar en muchos libros como sigma sobre 2 epsilon sub 0. Esto que está acá es el módulo de campo eléctrico de una placa infinita uniformemente cargada.
En física lo que solemos hacer es dibujar un eje de referencia, por ejemplo el eje X, y dibujamos la placa, ¿sí? La placa, y en vez de verla en perspectiva como la teníamos recién, la vemos así. Entonces, lo que podemos pensar es que la placa está en la posición x igual 0 y para los valores positivos el campo eléctrico apunta para la derecha. Es decir, el campo eléctrico aquí en este punto apunta para allá. Vamos a llamar E positivo. Y a la izquierda apunta para el otro lado, E negativo. Pero ahora ya sabemos cuánto vale además. Sabemos que si tenemos sigma, la densidad de la placa, ¿sí? Entonces el módulo del campo eléctrico va a ser sigma sobre 2 epsilon sub 0 positivo cuando x es mayor a 0 y el campo eléctrico es menos sigma sobre 2 epsilon sub 0 cuando x es menor a 0. Por ahora no vamos a discutir cuando x es igual a 0 porque nos estaríamos metiendo con una situación límite. Se suele hacer una gráfica también. Se suele hacer una gráfica del campo eléctrico en función de x, ¿sí? Y a la derecha vemos que el valor del campo eléctrico es positivo porque apunta para la derecha y vale sigma sobre 2 epsilon sub 0. Esto si en la letra de un problema nos dan sigma, directamente dividimos entre 2 por epsilon sub 0, que es una constante, y ya encontramos el valor del campo eléctrico ahí. Esto recuerden que suele estar en Newton por Coulomb. Y x se puede expresar en metros, a veces en centímetros, hay que tener cuidado a veces con las unidades. A la izquierda de la placa, el campo es simétrico respecto al eje x, vale lo mismo, pero negativo. Es decir, menos sigma sobre 2 epsilon sub 0. ¿Ah? Entonces la gráfica que tenemos, ¿sí? Son dos líneas horizontales, ¿sí? Donde en el eje vertical, aquí en x igual 0, cambia su signo, pasa de tener un valor negativo y constante a un valor positivo y constante. Si nosotros soltamos una partícula, un electrón por ejemplo, ese electrón va a acelerar hacia la placa, o en el caso de un protón va a acelerar hacia afuera de la placa, y entonces estamos construyendo con esta primera placa una especie de acelerador de partículas. Las aceleramos hacia un lado o hacia el otro. En general lo que se hace es colocar, en vez de una sola placa, se colocan dos placas y con eso podemos acelerar partículas a nuestro gusto. Podemos hacer que alcance velocidades muy altas, inclusive velocidades cercanas a la luz. Eso es lo que vamos a estar discutiendo en los próximos videos.